Después les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido, para que entendiesen las escrituras. Lucas 24, 44 y 45. Bienvenidos al estudio, el libro de los Salmos. Presentamos la lección de Escuela Sabática 2024. Primer trimestre. Para el sábado 6 de enero del 2024. Lección 1. ¿Cómo leer Salmos? Bosquejo de la lección. Dale me gusta, suscríbete y comparte. Una imagen vale más que 1000 palabras. El libro de los Salmos está lleno de imágenes que nos ayudan a visualizar los Salmos. Y, más concretamente, al Dios de los Salmos. Las metáforas nos permiten comprender el carácter de Dios de un modo que la reflexión teológica rara vez consigue. Abren una ventana a través de la cual podemos ver quién es Dios y cómo trata a la humanidad. Tal vez Dios eligió revelarse a los salmistas por medio de la analogía para que nuestra mente humana finita tenga la oportunidad de captar lo infinito. Una metáfora nos ayuda a comprender una realidad desconocida, Dios, por medio de una realidad más familiar, por ejemplo, el pastor, y es interesante cómo nuestro pensamiento teológico, nuestro pensamiento sobre Dios, se nutre en gran medida de estas metáforas. Un libro de himnos. Los salmos fueron escritos para su uso en el culto individual y comunitario. El nombre del libro deriva de la palabra griega salmoi, canciones entonadas con acompañamiento musical, que es el título del libro en la Septuaginta. En hebreo, su nombre es Teilim, alabanzas. Los salmos eran usados como himnos para cantar durante el servicio de adoración en el templo y en las sinagogas. En el sobrescrito de varios salmos se hace referencia a instrumentos, melodías y directores de coro, por ejemplo, Salmos 9, 45 y 88. Los salmos eran una parte indispensable del culto israelita. Algunos de ellos eran usados en momentos especiales. En los momentos de adoración del sábado, Salmos 92. Durante la peregrinación de las fiestas anuales y lunas nuevas, el Jalel egipcio Salmo 113-118, y el Gran Jalel Salmo 136. En el culto matutino de las sinagogas. Jalel diario, Salmo 145 al 150. Cantos para peregrinos que suben. Salmos 120 al 134, conocidos como cantos de peregrinación. Se entonaban tradicionalmente durante la peregrinación a Jerusalén en las tres principales fiestas anuales. El Jalel egipcio, Salmos 113 al 118 y el Gran Jalel, Salmo 136. Se entonaban durante las tres fiestas anuales y especialmente en las fiestas de Luna Nueva y la dedicación del templo. El Jalel egipcio ocupaba un lugar importante en la ceremonia de la Pascua. Los Salmos 113 y 114 se entonaban al principio de la cena pascual. Y Salmos 115 al 118 al final. Mateo 26:30, el Jalel diario, Salmos 145 al 150 se incorporaba a las oraciones diarias, en los cultos matutinos de la sinagoga. Los salmos no solo acompañaban el culto del pueblo sino también instruía sobre cómo debían adorar a Dios en el santuario. Jesús oró con las palabras del Salmo 22. Mateo 27:46. La Iglesia cristiana también adoptó el libro de Salmos como himnario de adoración, Colosenses 3:16, Efesios 5:19. ¿Cómo podemos utilizar los salmos en nuestros cultos, de manera que sean cultos inspiradores? Los autores y sus experiencias. El rey David, cuyo nombre aparece en los títulos de la mayoría de los salmos, participó activamente en la organización de la liturgia del culto hebreo. Se lo llama el cantor de Israel. Segundo libro de Samuel 23:1. El Nuevo Testamento atestigua la autoría davídica de varios salmos. Mateo 22:43 al 45, Hechos 2:25 al 29, 34 y 35, 4:25, Romanos 4:6 al 8. La mayor parte de los salmos fueron escritos por David. Por ejemplo, otros autores fueron Asaf y sus hijos, Salmos 50, 73 al 83. Los hijos de Coré, Salmos 42, 44 al 47, 49, 84 al 85 y 88. Emán Esraíta, Salmo 88, como coautor. Etán Esraíta, Salmo 89. Salomón, Salmo 72 y 127. Moisés, Salmo 90. Muchos de los salmos revelan la experiencia personal de sus autores, muy parecidas a las nuestras. Experiencias como dificultades, dudas y sufrimientos. Experiencias de perdón divino. Alegrías. Devoción y gratitud a Dios por su fidelidad y amor. Esperanza en Dios. Confianza en las promesas divinas. Testimonio de la redención. Clamor por salvación. El salmista exclamó:
Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Porque saturada está mi alma de males. Y mi vida se ha acercado al Seol. Salmo 88, 2 y 3. Los salmos nos ayudan a ver nuestra realidad, y nuestra necesidad de Dios y adorarlo en la hermosura de su santidad. ¿Cómo podemos encontrar consuelo y esperanza en los salmos, incluso personas fieles que como el salmista tenemos las mismas luchas? Temática y estilo. Lee Salmos 3, 33, 1 al 3, y 109, 6 al 15. ¿Qué diferentes facetas de la experiencia humana transmiten estos salmos? Los hebreos dividían sus escritos sagrados, el Antiguo Testamento, en tres partes: la ley, Torá, los profetas, Neviim, y los escritos, Ketubim. La división llamada escritos incluía los tres libros poéticos, Salmos, Proverbios y Job, los 5 rollos, Mejillot, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther, y los libros históricos de Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Como se consideraba que Salmos era el más importante de los escritos, ese título a menudo designaba a todo el grupo. Por esta razón los hebreos se referían con frecuencia a las tres divisiones de sus escritos sagrados como la ley, los profetas y los salmos. Lucas 24, 44. Los salmos hacen que la comunidad creyente sea consciente de toda la gama de la experiencia humana, y demuestran que los creyentes pueden adorar a Dios en todas las etapas de la vida. En ellos vemos los siguientes temas del Salterio. Himnos que alaban a Dios como Creador, soberano y juez. Salmos 8, 19, 29, 104. Los hebreos, que vivían apegados a la tierra, eran amantes de la naturaleza. Sin embargo, su amor a la naturaleza nunca fue un fin en sí mismo. Históricos y nacionales. Salmos 46, 68, 79, 105, 106, 114. De los grandes incidentes del pasado, por deprimentes o reanimadores que hubieran sido, los salmistas extraían amonestaciones en cuanto a la conducta diaria e inspiración para el futuro. Didáctico. Salmos 1, 15, 35, 71. Estos abundan en consejos morales, éticos y religiosos. Mesiánicos. Salmos 2, 22, 69, 72, 110. Se presenta al Mesías en su carácter divino humano, en su humildad y exaltación, en su sufrimiento y gloria, en su servicio sacerdotal y dignidad como rey, y en el triunfo final y la bienaventuranza de su reino eterno. Penitenciales. Salmos 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143. David se destaca como uno de los grandes penitentes de la Biblia. Es verdad que pecó gravemente, pero también es cierto que repudió enérgicamente su pecado. Imprecatorios. Salmos 35, 52, 69, 83, 109. Estos salmos censuran o maldicen a los enemigos de Dios y de su pueblo. Oración, alabanza y adoración. Salmos 16, 55, 65, 86, 89, 90, 95 al 100, 103, 104, 107, 142, 143, 145 al 150. La voz del salmista se oye de continuo en oración. Peregrinación. Salmos 120 al 134. Son, en esencia, canciones populares, llamadas cántico gradual, canción de las subidas, en el sobrescrito. Estos cánticos tal vez eran entonados por los peregrinos mientras iban a las grandes fiestas en Jerusalén. La poesía de los salmos evidencia un poder singular para captar la atención de los lectores. Aunque algunos de estos recursos poéticos se pierden en la traducción, en nuestra lengua materna todavía podemos apreciar muchos de ellos. La poesía hebrea difiere de la poesía occidental. Algunos de sus estilos son: paralelismo, combina palabras, frases o pensamientos de forma simétrica, repitiendo o contrastando una idea. Salmo 8:3. Ejemplo: alaba, alma mía, al Señor, y alabe todo mi ser su santo nombre. Salmo 103:1. En este paralelismo, alma mía es todo mi ser. Esta correspondencia puede producirse de varias formas distintas y fue definida por primera vez en 1753 por el obispo anglicano Robert Laud, quien diferenció originalmente tres categorías de paralelismo en la poesía hebrea. 1. Paralelismo sinonímico. Sucede cuando el segundo verso vuelve a decir lo mismo que el primero, pero con palabras diferentes. Por ejemplo, ustedes, naciones todas, alaben al Señor. Y ustedes, pueblos todos, alaben al Señor. Salmo 117:1. 2. Paralelismo antitético. Se caracteriza porque la segunda línea expresa una idea opuesta o contraria a la primera. Por ejemplo, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es la tristeza de su madre. Proverbios 10:1. 3.
Paralelismo sintético. Ocurre cuando el segundo verso completa, complementa o expande la primera línea. Por ejemplo, me llevó a la sala de banquetes y tendió sobre mí la bandera de su amor, Cantares 2:4. Más allá de las categorías iniciales desarrolladas por Lot, los estudiosos de la poesía hebrea se han dado cuenta de que la correspondencia también puede ser. Paralelismo gramatical. Consiste en una correspondencia o contraste gramatical entre dos líneas. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Salmo 6:5. La declaración de la primera línea es complementada con una pregunta retórica en el segundo verso, subrayando nuestra necesidad de relacionarnos con Dios mientras estemos vivos. Paralelismo semántico. Se trata de la asociación de palabras que pertenecen a la misma categoría de significado. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, al darle la heredad de las naciones, Salmo 111:6. Las frases su pueblo y las naciones pertenecen a una misma categoría de significado, el dominio semántico de grupos y clases de personas. Al mismo tiempo, hay una progresión que va del pueblo de Dios a las naciones, a medida que las bendiciones de Israel se extienden al resto de los pueblos. Paralelismo fonético. Presenta palabras o sílabas que suenan de manera similar. Por ejemplo, el Señor Todopoderoso envía un día de tumulto, tropiezo y terror, Isaías 22:5, traducción del autor. Este recurso es el más difícil de replicar en las traducciones al español. Quiasmo. Este término surge de la letra griega ji, que tiene la forma de una X. El quiasmo crea una estructura concéntrica con una correspondencia entre las líneas poética, a medida que se mueven hacia el punto de encuentro. Imágenes. Utiliza un lenguaje figurado para apelar con fuerza a los sentidos físicos de los lectores. Por ejemplo, el refugio de Dios se describe como la sombra de sus alas, Salmo 17:8. Merismo. Expresa la totalidad mediante partes contrastantes. Día y noche clamo a ti denota clamar sin cesar, Salmo 88:1, énfasis añadido. Juegos de palabras. Emplean palabras con sonidos similares para resaltar un mensaje. En Salmo 96:5 se crea un juego de palabras entre Elohim, dioses, y Elilim, ídolos. Inglusio. Se refiere a la correspondencia entre las líneas que dan inicio, y las que terminan un salmo o un pasaje. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Salmo 122:1. Palabras clave. Consiste en palabras o combinaciones de palabras que están relacionadas entre sí en el hebreo original. En el Salmo 122, el término paz, en hebreo, shalom, aparece 3 veces, versos 6, 7 y 8, mientras que Jerusalén, Lerushalayim, también ocurre 3 veces, versos 2, 3 y 6. Ambas palabras están relacionadas en hebreo, y enfatizan el mensaje de que la paz en Jerusalén, la ciudad de la paz, solo puede venir del santuario. Acrósticos. Es una estructura de los poemas que en la palabra inicial de cada línea o estrofa comienza con una letra del alfabeto hebreo, llamado alefato, de manera sucesiva, comenzando por la alef, la primera letra, hasta la tab, la última. El salmo más largo, el Salmo 119, consta de 176 versículos, divididos en 22 estrofas con 8 líneas o versículos en cada estrofa. Los versos de cada estrofa comienzan con la misma letra del alfabeto hebreo, seguidos de la siguiente estrofa, cuyos 8 versos comienzan todos con la siguiente letra del alfabeto hebreo. Los poemas acrósticos eran más fáciles de memorizar y, además del Salmo 119, hay otros acrósticos en el Salterio, Salmos 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112 y 145. Por último, la palabra Sela denota un breve interludio, ya sea para hacer una pausa y reflexionar sobre el mensaje de una sección concreta del Salmo, o para cambiar el acompañamiento musical, Salmo 61:4. Todos estos recursos literarios muestran la habilidad artística de los autores, y trabajan mano a mano con la inspiración divina para transmitir el mensaje teológico de los Salmos. Un libro de oraciones. Lee segundo libro de Samuel 23:1 y 2, y Romanos 8:26 y 27. ¿Qué nos enseñan estos textos sobre la oración? Los salmos son oraciones y alabanzas inspiradas de Israel, por lo que en ellos la voz es la de Dios entremezclada con la de su pueblo. Los salmos asumen la dinámica de interacciones vívidas con Dios. Los salmistas se dirigen a Dios personalmente como Dios mío, Señor y Rey mío, Salmo 5:2. Los salmistas a menudo imploran a Dios, escucha, Salmo 5:1, oye mi oración, Salmo 39:12, mira, Salmo 25:18, respóndeme, Salmo 102:2, y líbrame, Salmo 6:4. Estas son, claramente, las expresiones de alguien que ora a Dios. A través de oraciones y alabanzas, el hombre bajo la inspiración del Espíritu Santo manifiesta su esperanza, miedo, ira, tristeza y dolor.
Sentimientos que trascienden las circunstancias, la religión, la etnia o el género de sus lectores. Todos podemos identificarnos, en un momento u otro, con el contenido de los salmos. Podemos percibir en estas oraciones la actuación directa del Espíritu de Dios, segundo libro de Samuel 23, 1 al 2. También tomamos aliento en la esperanza de que Dios escucha nuestra oración, Salmo 66, 19. Su protagonista, Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en la vida del salmista? Está siempre en nuestros pensamientos, Salmo 16, 8. Nos gloriamos en Él y lo alabamos todo el tiempo, Salmo 44, 8. Él es nuestro amparo y fortaleza, Salmo 46, 1. Lo aclamamos con júbilo, Salmo 47, 1. Clamamos a Él buscando su favor, Salmo 57, 2. Derramamos ante Él nuestro corazón, Salmo 62, 8. Reclamamos su justicia, Salmo 82, 8. Sabemos que Él nos guarda del mal, Salmo 121, 7. Al igual que en la vida del salmista, Dios debe ocupar un lugar central en nuestra vida, y sabemos que podemos contar con Él para todo. Gracias a Salmos, sabemos que Dios nos escucha, aunque no lo podamos ver, y contesta nuestras oraciones en el momento oportuno, Salmo 3, 4. Dios está en su santo templo, pero también está a mi lado, Salmo 11, 4, 23, 4. Podemos estar confiados y seguros en su presencia, Salmo 119, 58. La centralidad de Dios en la vida produce la centralidad de la adoración. El culto en el que existían los salmos era fundamentalmente distinto del culto como lo entienden muchos en la actualidad, porque el culto en la cultura bíblica era el centro natural e indiscutible de la vida de toda la comunidad. Por lo tanto, todo lo que sucedía en la vida del pueblo de Dios, tanto lo bueno como lo malo, se expresaba inevitablemente en el culto. Dios escucha al salmista, estuviera donde estuviera, y le responde en el momento perfecto, Salmo 18, 6. El salmista es consciente de que la morada de Dios está en el cielo, pero al mismo tiempo Dios habita en Sión, en el santuario, en medio de su pueblo. Dios está al mismo tiempo lejos y cerca, en todas partes y en su templo, Salmo 11, 4. Está oculto, Salmo 10, 1, y se revela, Salmo 41, 12. En Salmos se unen estas características de Dios, mutuamente excluyentes en apariencia. Los salmistas comprendieron que la proximidad y la lejanía eran inseparables dentro del verdadero ser de Dios, Salmo 24, 7 al 10. Los salmistas comprendían la dinámica de esta tensión espiritual, su conciencia de la bondad y la presencia de Dios en medio de lo que estaban experimentando, que fortalece su esperanza mientras esperan que Dios intervenga, como y cuando Él decida hacerlo. El hombre está en dificultades, pero Dios lo socorre. Este es el tema de alcance universal del libro de los Salmos. El libro de los Salmos nos enseña que Dios no está limitado únicamente a ciertos aspectos de nuestra vida. Que podemos adorar a Dios cuando estamos alegres, sino también cuando nos embarga la tristeza, y hallar fortaleza en el Señor de los Salmos. En estos poemas sagrados oímos el clamor no solo del hebreo, sino de cada uno de nosotros que se eleva a Dios en procura de ayuda, y vemos la mano de la omnipotencia que desciende para socorrer. No es extraño que durante siglos, el Salterio haya proporcionado material para la oración privada, y para el culto público y haya servido satisfactoriamente como liturgia formal del templo, como himnario de la Iglesia cristiana, y como libro de oraciones para los solitarios hijos de Dios de distintas razas o credos. En tu comunión personal, recibe fortaleza y ayuda espiritual a través de los salmos. Y en la Iglesia fortalece a otros recitándolo. Dios te bendiga.